Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Bienvenidos, bienvenidas al webinar Introducción a la terapia vestibular. Eh, Buenas tardes al doctor Rubén. Buenas tardes a todos en nombre del Magíster en Neurokinesiología y en nombre de la Escuela de Kinesiología y la carrera de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Concepción, sede Concepción. Le damos la bienvenida a este primer webinar del año. Profesor Rubén. Está muteado, profesor Rubén, para que se presente. Está con el micrófono apagado, profesor. Dame un segundito. Vamos a desmutear al profesor. A ver, profesor, hay varias gente que está esperando. Vamos a... Ahora sí, profesor, puede hablar. Ya, perfecto, gracias. Gracias, profesor Marco. Un placer y un agrado poder estar compartiendo desde tan lejos de acá, desde los Estados Unidos. Yo estoy en Florida, Estados Unidos, compartiendo este seminario y voy a tratar de ser lo más conciso y claro posible en los principales elementos que forman la terapia vestibular. Como muy bien lo están viendo ustedes ahí en la diapositiva, mi nombre es Rubén Pozo. Yo estoy acá en los Estados Unidos hace aproximadamente 35 años practicando terapia física y de los 35 años, aproximadamente 20 años me he dedicado a ver pacientes neurológicos y una gran proporción de esos pacientes neurológicos son pacientes que sufren de problemas vestibulares. El motivo que nos ha llevado a hacer esta presentación con el profesor Marco Morales es porque nos hemos dado cuenta de que al parecer existe una carencia, digamos, de terapistas que se dediquen un poquito a esta área de la terapia en Sudamérica y pensamos que está siendo bastante relevante entregar algún conocimiento básico y después ir hacia una especialización de aquellos terapistas que estén interesados en profundizar más esta área de la atención kinésica en neurología. Le doy la bienvenida a todos los terapistas y espero que puedan participar activamente y ojalá empezar pronto, digamos, a atender pacientes con problemas vestibulares. Gracias, profesor. Vamos a dar las indicaciones para comenzar. Así usted se lanza directamente con la diapositiva. Ya, Las preguntas las pueden hacer al final del webinar, las pueden dejar en el chat. Si alguien quiere y necesita hacer una pregunta específica abierta, se le abre el micrófono, deja la intención de querer hacer una pregunta abierta eh, en el chat, entonces se le da el acceso para que puedan abrir su micrófono. Pero de momento pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y al final de la conferencia del profesor Pozo yo las voy a leer, las preguntas, y él las va a responder. ¿Ya? Así que, profesor, ya. comenzamos inmediatamente. Sigamos. Bueno, ahí yo quiero partir un poco, digamos, para relajarlos un poco. Es tarde, ¿verdad? Seguramente algunos estuvieron trabajando, algunos están de vacaciones. Yo acá estaba trabajando en la mañana. Y es un poco más o menos lo que pasa con el paciente vestibular. El paciente vestibular tiene el mundo al revés, ¿no? Está un poco como, digamos, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Entonces, quise partir con una pequeña nota ahí humorística de qué lo que realmente se trata este paciente, este vestibular, y vamos a ir viendo en la medida que yo voy presentando la información, cómo esto va ocurriendo, digamos, con este paciente. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Hay una necesidad de atender pacientes vestibulares? ¿Existen pacientes vestibulares en las comunidades donde ustedes están viviendo? ¿Existe esta patología? En los Estados Unidos, el país de la estadística, sí, nosotros tenemos una estadística muy importante y ahí más o menos yo muestro.
¿no es cierto? Algunos de los elementos básicos de la estadística que dice que en las personas de sobre 65 años es la tercera causa de visita a un médico por una consulta médica. Es la primera causa de lesiones en los pacientes adultos mayores. El 2% de todas las consultas médicas son debido al mareo. El año pasado, esto es algo progresivo, se han producido alrededor de 350.000 fracturas de cadera debido a las caídas por la alteración del equilibrio de las personas. Y hay un costo médico, ¿no es cierto?, de 32 billones de dólares acá en los Estados Unidos, que es una cifra bastante, digamos, tremenda, ¿verdad? De dinero que se tiene que gastar producto de este problema. Ahora, cada uno de los países tiene sus propios problemas con las caídas y todo eso, pero yo creo de que sería interesante de que hacia adelante, ¿no es cierto? Ustedes como profesionales del área de la terapia física, empezaron a investigar un poquitito cuál es la estadística que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en cada una de las comunidades donde ustedes están viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con las caídas y con la alteración del equilibrio, sobre todo en los pacientes adultos mayores? ¿Mm? Entonces, esto se transforma, ¿no es cierto?, este problema de vestibular asociado, ¿no es cierto?, al mareo y a la pérdida del equilibrio producto de la patología vestibular en un problema, ¿no? En un problema bastante mayúsculo y tiene un impacto económico, ¿no? Va a tener siempre un impacto económico a nivel, digamos, del cuidado de la salud. Tiene un impacto en la comunidad porque afecta, ¿no es cierto?, lo que es salud pública, con lo que tiene que ver con las caídas, con las lesiones, y también tiene un impacto individual. No debemos dejar de lado, digamos, digamos, estos tres elementos cuando nosotros como profesionales queremos enfrentarnos a un paciente, digamos, que está teniendo un problema de equilibrio y de mareo y de vértigo por una disfunción vestibular, ¿no? Entonces ahora, en general, ¿qué es lo que vamos nosotros ahora a explorar? ¿Dónde cae, digamos, este concepto vestibular? ¿Dónde nosotros debemos entender el problema vestibular de los pacientes en el balance, en el sistema del equilibrio humano, en la fisiología del sistema que nos mantiene a nosotros de pie, manteniendo el equilibrio? ¿M? Y realizar todas las actividades que ustedes más o menos se pueden imaginar en los pacientes, lo que hacemos nosotros, los atletas, ¿no es cierto? Toda esa variabilidad rica de movimientos que realizamos todos los días están, digamos, sujetos a innumerables fuerzas y por lo tanto necesitamos un aparato de equilibrio que nos ayude a controlar todos estos movimientos de la manera más perfecta posible. Y ahí tienen ustedes un ejemplo, digamos, de la variedad de movimientos que se tienen que realizar en coordinación, digamos, con una serie de estructuras, ¿no es cierto?, fisiológicas y anatómicas que nos van a dar a nosotros el equilibrio humano. ¿Mm? Y eso viene ahí, o sea, ahí está, ¿no es cierto? Esta es una información de la Asociación de Desórdenes Vestibulares de acá de los Estados Unidos, que a mí me parece como que bastante clara y que da como un resumen bastante concreto, digamos, de lo que es el equilibrio humano. ¿Mm? El equilibrio humano está compuesto de una función sensorial, que es el aparato vestibular, el aparato visual y el aparato propioceptivo, que dirigen, ¿no es cierto?, estímulos hacia al cerebelo y hacia el tronco cerebral, hacia el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro coordina todo esto y da una salida hacia el cuerpo a través de reflejos, ¿cierto? Actividad refleja, impulsos motores que nos permiten controlar el movimiento ocular y nos permiten ajustar nuestra postura y nuestro equilibrio a las diferentes actividades que estamos realizando todos los días, moviéndonos y haciendo todas las actividades motoras, digamos, que tenemos que efectuar en nuestra vida diaria. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, ¿no es cierto?, tenemos que siempre estar pensando que este es un sistema que hay una integración sensorio-motriz. Y eso está dado por los tres sistemas que ya les mencioné. Hay un órgano procesador y eso nos manda a nosotros, ¿no es cierto?, la información para poder tener estabilidad visual, que los ojos se estabilicen y la estabilidad postural.
Hay otros reflejos y otras acciones que realiza el aparato vestibular, pero como este es un webinar de introducción, no quise, digamos, agregarle otras cosas. Por ahora, y para los efectos de la presentación que estoy haciendo hacia adelante, quisiera que ustedes pusieran bastante atención a lo que dice ahí, estabilidad visual y estabilidad postural. Entonces ahora vamos a ir desglosando un poco estos sistemas que participan en el sistema del equilibrio. Y el primero de ellos, ¿no es cierto?, que vamos a discutir es la visión. La visión nos permite a nosotros, obviamente, posicionarnos, ¿no es cierto?, y nos da la posibilidad de poder visualizar, ¿no es cierto?, captar todo lo que está alrededor de nosotros, los objetos que están alrededor de nosotros. ¿Mm? Es, es, el aparato visual se va acomodando a los diferentes movimientos que realizamos todos los días y el control ocular se hace a través de reflejos oculomotores. ¿Mm? Entonces, los ojos tienen dos componentes. El componente visual por sí mismo, digamos, el componente de la córnea, de la estructura, de la estructura del globo ocular, con todo el aparataje que permite transformar la luz en una señal, pero también el ojo tiene un aparato muscular. ¿M? Tiene un aparato muscular que mueve al ojo, ¿m? Y lo tiene que mover de manera bastante como sincronizada, digamos, y bastante perfecta en las diferentes actividades que nosotros realizamos todos los días. Entonces, aquí ocurre, ¿no es cierto?, un fenómeno de que el ojo humano, tiene que tener, ¿no es cierto?, un control bastante específico, ¿no es cierto?, y bastante detallado de reflejos para que esos dos ojos se muevan al mismo tiempo, se muevan en la misma dirección, en la misma velocidad, contrayendo y relajando los diferentes músculos que ustedes ven ahí en la diapositiva y en las diferentes direcciones que tienen que tirar. ¿Ok? Entonces la visión tiene estos dos componentes. Un componente de capturar la luz, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Hay un componente muscular, reflejo, que tiene que estar participando para que nosotros tengamos una visión clara en todas las actividades que estamos realizando durante el día y eso es una función fundamental del aparato vestibular de los seres humanos. Entonces, qué tipo de movimientos, ¿no es cierto?, se realizan con los ojos, donde se necesita una estabilidad visual. Cuando menciono la palabra estabilidad, me estoy refiriendo a que esa estructura no se va a mover más allá de lo que se tiene que mover, va a estar como estable, va a estar fija, no va a realizar ningún otro movimiento que no sea deseado. Entonces, hay varios elementos que participan en el control oculomotor y estos tienen nombres bastante específicos, ya que un terapista que vaya a tratar pacientes con problemas vestibulares tiene que estar bastante interiorizado de este tipo de movimientos. Unos movimientos son los movimientos sacádicos, ¿m? Que son movimientos que nosotros realizamos con los ojos así como, el limpia vidrio, de estar mirando un objeto y otro. El ojo tiene que hacer como un salto, por así decirlo y ese movimiento tiene un control central. El cerebro controla ese movimiento. Tenemos también los movimientos de tracking o que se llaman de movimientos movimientos lentos. Por ejemplo, cuando leemos. Cuando leemos necesitamos que los ojos hagan un movimiento muy lento, ¿no es cierto? Y muy calibrado y que lleven los dos ojos a una velocidad bastante mínima, ¿no es cierto? Pero los dos ojos tienen que hacer lo que se llama un tracking, ¿m? Un tracking visual. Cuando leemos ocurre mucho eso. También eso está bajo el control del cerebro, en áreas del cerebro. Después tenemos el reflejo vestíbulo ocular, que tiene gran participación en el control de los ojos cuando nosotros movemos la cabeza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una gran interacción entre el ojo y los movimientos de la cabeza a través de los reflejos vestíbulo oculares. Eso es periférico, eso se llama en neurología un control periférico. También están los movimientos optoquinéticos, que son movimientos rápidos de acomodación a diferentes actividades que realizamos durante el día. Por ejemplo, ocurre
ocurren movimientos optokinéticos cuando miramos a un tren pasar. Los ojos tienen que hacer una acomodación bastante rápida y eso se llama movimientos optokinéticos. Y también hay una función visual que es la vergencia, que tiene que ver con cuando uno está mirando objetos lejos y cerca o está cambiando la mirada en diferentes direcciones y la percepción de la profundidad de los objetos que estamos mirando. Entonces, los movimientos, el ojo tiene que tener una estabilidad que está controlada por músculos que tiene el ojo y a través de actividad refleja. Y la actividad refleja del control ocular está muy bajo el control del órgano vestibular. ¿Mm? Es bien importante conocer esto en terapia vestibular porque hay una serie de ejercicios que tienen que hacerse para ayudarle al paciente a lograr la estabilidad visual. Otro sistema, ¿no es cierto?, que participa en el balance, en el equilibrio, como lo había mencionado anteriormente, es el sistema somatosensorial o la propiocepción, ¿no es cierto?, con los diferentes órganos que nos permiten detectar, ¿no es cierto?, la posición nuestra en el espacio, dónde estamos ubicados, dónde están ubicados los brazos, cómo estamos ubicados, digamos, en cualquier circunstancia, digamos, que estemos moviéndonos. Y hay diferentes tipos de órganos, diferentes tipos de órganos. El sistema somatosensorial o propioceptivo es el más largo del cuerpo. ¿M? Y nos va a dar una información en cuanto, digamos, a la posición de pie, en qué tipo de superficie nosotros estamos. ¿No? Es relevante conocer eso por las diferentes estrategias de tratamiento que vemos, ¿no es cierto?, en los pacientes que sufren problemas de equilibrio y se necesita tener un sistema propioceptivo funcionando a la mejor manera posible. Y esos son los órganos que participan, ¿no es cierto?, en el sistema eh, propioceptivo y es parte, obviamente, del balance, ¿ah? Del equilibrio humano. Ahí está, digamos, de nuevo la propiocepción, ¿no es cierto?, que es la que nos permite, a través de sensores especializados en el cuerpo, en las articulaciones, en la piel, ¿verdad? Enviar información hacia el cerebro de la posición específica en que nosotros estamos en un momento determinado y eso contribuye al balance, al equilibrio, ¿no es cierto?, que necesitamos cuando nos estamos moviendo todos los días, haciendo cualquier actividad que requiera movimiento. Ahora, el último, ¿no es cierto?, de los sistemas, lo dejé para el último, que más nos interesa a nosotros, es el aparato vestibular. ¿Mm? El órgano vestibular, eh, más o menos, el órgano vestibular está maduro más o menos a los 10 años de vida. Nosotros no nacemos con un órgano vestibular que viene completamente desarrollado. Y el órgano vestibular proporciona información sobre la posición de la cabeza en relación a la gravedad y a los diferentes movimientos que nosotros realizamos durante el día. Esa es la función, detectar movimiento. ¿Mm? ¿Qué tipo de movimiento nosotros estamos efectuando? Entonces, el órgano está diseñado para detectar diferentes movimientos que hacemos durante todo el día. ¿Mm? El aparato vestibular no puede trabajar solo, no es posible, digamos, que controle el equilibrio solo aislado y necesita de los otros dos sistemas que le acabo de mencionar, el sistema visual y el sistema propioceptivo, para darnos a nosotros los humanos una respuesta de equilibrio acorde a las necesidades que estamos necesitando en ese momento de cualquier actividad física que estemos haciendo y en cuanto a movimiento. ¿No? A movimiento. Entonces, el ojo, ¿no es cierto? El ojo humano detecta la luz, pero el ojo va a actuar adecuadamente si tiene estabilidad. ¿Mm? Y aquí es donde participa el órgano vestibular, dándole al ojo la estabilidad que necesita cuando nosotros nos estamos moviendo. Tenemos, ¿no es cierto?, la propiocepción que nos dice dónde están todos los diferentes componentes de nuestro cuerpo y sobre todo, y además nos da información sobre el piso donde nosotros estamos poniendo nuestros pies, donde estamos parados, ¿verdad? Y el órgano vestibular que nos permite hacer una validación
de los movimientos que estamos efectuando. ¿Mm? Es como el espirómetro del auto, más o menos. ¿Mm? Y nos dice a la velocidad que nos estamos moviendo, la dirección que nos estamos moviendo, estamos girando, nos estamos parando, y los tres sistemas envían la información al cerebro y nos da, ¿no es cierto?, el equilibrio que necesitamos cuando estamos realizando cualquier actividad motora. En el caso del aparato vestibular, aproximadamente el 80% de los pacientes que se ven en las clínicas de terapia vestibular, el órgano vestibular es la causa. Hay otras causas, pero más o menos el 80%, por lo menos en la experiencia mía, es el órgano vestibular que está sufriendo alguna falla, alguna alteración. Ahora, ¿dónde está ubicado el órgano vestibular, verdad? Anatómicamente, ¿en qué lugar está ubicado? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una representación del oído. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno al final. ¿Mm? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, y como yo siempre a veces les explico a los pacientes, dos órganos que están viviendo juntos. ¿Mm? Están viviendo juntos, que es el órgano auditivo y el órgano vestibular. ¿Mm? Entonces ahí tenemos una diapositiva que muestra, ¿no es cierto?, los dos componentes de esta estructura, ¿no es cierto?, que está metida bastante bien adentro en el oído, ¿ya? Y que tiene una característica bien especial. Tiene nervios distintos, pero tiene un sistema de fluidos que los recorre a los dos. ¿Mm? Los nervios son diferentes, los nervios coclear y el nervio vestibular son distintos, pero todo lo que sea el fluido que cubre ahí, que recorre la cóclea y el órgano vestibular, es lo mismo. Entonces eso tiene implicancias clínicas en los pacientes, porque hay algunos pacientes que tienen comprometido todo el órgano vestibular y van a tener también problemas auditivos, ¿m? Como la enfermedad de Meniere, por ejemplo. ¿M? Que eso se discute, digamos, más adelante en diferentes enfermedades. Pero la anatomía nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, un poco a veces las características clínicas que trae ese paciente y cómo, digamos, vamos a poder enfrentar si vamos a necesitar, ¿no es cierto?, otro profesional que nos ayude. En el caso de que un paciente tenga también pérdida auditiva, va a tener que ser un audiólogo y va a tener que participar, ¿no es cierto?, en el tratamiento de un paciente. O sea, ahora, ¿cómo está formado el órgano vestibular, la anatomía? Hay un hueso, ¿verdad? Y tiene unas membranas, ¿no? Unas membranas, doble tipo de membrana. Y lo importante conocer aquí es que estas membranas son unos tubos, ¿no es cierto?, que recorren los canales semicirculares y tienen una composición química que es bastante específica, ¿ya? Es un fluido, ¿no es cierto?, la endolinfa y la perolinfa, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a transmitir impulsos adentro en el oído. ¿No? Funciona como un gatillador de impulsos en el órgano, ¿m? Estos fluidos que existen ahí. Entonces, la estructura misma es de los canales semicirculares. Hay una ampolla ahí, una especie como de globo, y los canales terminan ahí, en esa ampolla, y ahí dentro de la ampolla, de la cúpula, existen los órganos sensoriales que detectan el movimiento, ¿ya? Y permiten ajustar los reflejos que nos van a dar el equilibrio. Son tres canales, hay tres canales en el órgano vestibular, el canal anterior, el canal posterior y el canal lateral. El lateral también a veces en algunos libros de anatomía le llaman el canal horizontal y son, como ya les expliqué, unos tubos, ¿no es cierto? Como un fluido y que terminan en una especie como de globito que se llama la cúpula y la ampolla del órgano vestibular, y ahí es donde radican los sensores que detectan los movimientos que los canales semicirculares están diseñados para detectar, que son los movimientos lineares. Y tenemos también en el sistema vestibular los órganos otolíticos, ¿m? Los famosos cristales, ya que están ubicados ahí en la cúpula también, ya, y son unos cristales que son hechos de calcio. Tienen una estructura rica, una composición química, tienen calcio. ¿M? Y la membrana otolítica está diseñada para detectar gravedad, ¿ya? Y tienen unas membranas, las voy a explicar
en unas diapositivas más adelante cómo funciona estos dos órganos, el utrículo y el sáculo, para detectar otro tipo de movimientos. Entonces, tenemos en el aparato vestibular tenemos dos estructuras, unos canales semicirculares y tenemos los órganos otolíticos. Dos diferentes sistemas que funcionan dentro del órgano vestibular, pero captan movimientos y actividades que nosotros realizamos, son diferentes movimientos y direcciones de movimiento. Entonces, siempre, por lo menos desde el punto de vista de los pacientes, y cuando al principio uno empieza a participar en actividades de cursos de terapia vestibular, por las patologías, ¿no es cierto? Por el vértigo benigno, que es una de las patologías más comunes en los pacientes con problemas vestibulares. No existía como una visualización de cómo eran los cristales, hasta que sacaron una fotografía y lucen más o menos así. ¿Mm? O sea, son como pedacitos de arroz, ¿ya? Y esos cristalitos son los que están ahí dentro del órgano vestibular y que nos ayudan a detectar gravedad y los movimientos lineares que nosotros realizamos durante cualquier actividad que estemos durante el día. Ahora, es importante resaltar esto por la patología que va a venir más adelante, que la vamos a explicar, que es la patología más común que afecta al órgano vestibular, que es el vértigo benigno. ¿Ya? Entonces, los órganos otolíticos son dos, como les había mencionado, y nos ayudan a detectar en el utrículo aceleraciones o movimientos lineares, ¿ya? Pero de manera horizontal, cuando nos movemos de manera horizontal. Y el sáculo nos permite detectar movimientos lineares, pero de manera vertical, ¿ya? Entonces, más o menos la explicación está ahí, ¿ya? Entonces, esto también tiene importancia en la terapia. La fisiología del órgano vestibular es bien compleja, pero estoy dando los elementos más básicos, digamos, de conocimiento para que más adelante entendamos un poco más la técnica, ¿no es cierto?, que se efectúan y también los síntomas que presenta el paciente en función de estas estructuras que están tan exquisitamente, digamos, diseñadas para detectar el movimiento humano. ¿Mm? Les vuelvo a repetir, nosotros como especialistas en movimiento, en el movimiento humano, no podemos dejar de lado entender y tener una noción más o menos clara, digamos, de cómo realmente funciona el aparato vestibular. Ahora, yo he hecho terapia por muchos años, he sido partícipe en muchos centros de acá de terapia y a veces no hay un buen conocimiento desde los terapistas de lo que realmente y cómo funciona el órgano vestibular. ¿Mm? Podemos echarle la culpa a muchas personas, a nosotros mismos, pero la verdad que por lo menos acá en el área donde a veces yo me he movido, no hay realmente un buen conocimiento de lo que es el órgano vestibular desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Es bastante simple, digamos, el conocimiento que tenemos y está resultando bastante importante para los terapistas, los fisioterapistas, los kinesiólogos, empezar un poco a conocer cómo realmente funciona y la importancia que tiene el órgano vestibular en las diferentes patologías que nosotros vemos, sobre todo en los adultos mayores. La mayor casuística de pacientes que tienen problemas vestibulares son pacientes adultos mayores. Entonces, haciendo una especie como de resumen, ¿no es cierto? El órgano vestibular en el laberinto tiene dos estructuras, ya. Esas estructuras son los canales semicirculares que nos van a permitir a nosotros detectar rotaciones. Cuando rotamos, hacemos un giro, ¿verdad? Darse la vuelta, por así decirlo, bailar un tango, o movemos la cabeza en forma giratoria. Y los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, que nos permiten detectar movimientos lineales, ya sea en horizontales o verticales. ¿Mm? Y nos permite también detectar gravedad. El órgano otolítico permite detectar la gravedad. Nosotros vivimos en un espacio
gravitacional. Por lo tanto, el cerebro tiene que saber cuándo nosotros estamos en gravedad y cuándo no estamos en gravedad. Y eso lo hacen los otolitos en el utrículo y en el sáculo. Ahora, la diapositiva que viene ahora, lo que les voy a plantear ahora, es fisiología finita, pero es bien importante entender lo que voy a explicar ahora porque aquí radica un poco la esencia y el territorio donde no se puede meter ningún otro profesional. Y eso siempre lo he recalcado en las presentaciones que hago. O sea, llega a un punto, o sea, muchos profesionales, tengo entendido que en Chile los terapistas, los técnicos, digamos, que hacen las evaluaciones para evaluar los audiogramas, los técnicos que hacen esas evaluaciones, ellos hacen algunas correcciones cuando un paciente tiene vértigo. Pero llega un punto en el conocimiento en que, en mi opinión, tú llegas a un punto donde no se puede meter nadie más. Y de aquí hacia adelante, ahora, de la siguiente diapositiva, cuando yo siga mi presentación, de aquí para adelante no se puede meter nadie más y somos nosotros prácticamente los dueños de este conocimiento y desde luego la responsabilidad de asumir, ¿no es cierto?, empezar a tratar pacientes vestibulares. Y es la fisiología más íntima, digamos, del órgano vestibular y las implicancias que tiene, tanto clínicas como desde la perspectiva del paciente y de nosotros como terapistas físicos para empezar a tratar a los pacientes con este problema, que en realidad son bastantes. Entonces, aquí está un poco la fisiología del órgano vestibular. ¿Y de qué se trata? En el órgano, dentro del órgano vestibular, en la cúpula, en el útero, existe una estructura que son unos pequeños pelitos, como unos vellitos, que se llaman estereocilia o quinocilium. Entonces, dependiendo del movimiento de esta estructura, es lo que va a producir, ¿no es cierto?, una excitación o una inhibición. ¿Ya? Entonces, la palabra excitación y inhibición, desde mi perspectiva como terapista neurológico, que he trabajado con pacientes neurológicos por muchos años, son conceptos que nosotros debemos tomar profesionalmente. ¿Ya? Y tenemos que tenerlo muy claro, este concepto de excitación, de inhibición. ¿Bien? Y entonces ahí ustedes ven en el diagrama arriba, ¿no es cierto?, que cuando esta estructura se mueve en el órgano vestibular, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, uno que es más larguito arriba, uno que es más larguito, ¿verdad? Ya es el quinocilium, y los otros que son como más chiquititos así, y se mueven, ¿te fijas? Como que si se estuvieran tocando en una dirección y en otra. Entonces ahí ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Dice deactivación y activación. O sea, cuando uno se mueve hacia un lado, produce activación, y cuando el otro se mueve hacia el lado opuesto, produce deactivación. Entonces, lo tengo en otra diapositiva más claro todavía. Ya, más claro. Acá es lo mismo. Es lo mismo, ¿ves? O sea, cuando estos pequeños, los pequeños pelitos, la quiniosilia, la estereocilia, se mueve hacia un lado, produce abajo, allá lo ven en la diapositiva, excitación. O sea, ahora cuando se mueve al otro lado, produce inhibición. ¿Ya? Esto tiene una importancia tremenda en lo que tiene que ver con las terapias más adelante cuando discutamos lo que es la terapia. Este concepto de inhibir y excitar. Inhibir y excitar. ¿Por qué razón es importante? Porque tenemos dos órganos vestibulares. Dos órganos. Entonces, no pueden los dos estar excitados al mismo tiempo. Y si uno pierde la excitación, por último, de una patología, algo va a pasar. Por eso, si hay algo importante, o sea, si yo como profesor les tuviera que recalcar hasta aquí de lo que es la fisiología del órgano vestibular, tienen que irse a esta diapositiva. Eso explica, digamos, toda la técnica y todo lo que es, ¿no es cierto?, el concepto de la neurorehabilitación y cómo nosotros vamos a manejar a este paciente basado en estos conceptos. O sea, vamos ahora a la realidad, ¿verdad? Y ahí arriba está, ¿no es cierto? Dice, cuando el paciente mueve la cabeza en la diapositiva hacia la derecha, en el oído
y que el derecho se va a producir excitación, porque, ¿no es cierto?, los pelitos que están arriba se van a mover, ¿no es cierto?, la quinocilia y la estereocilia, dependiendo de la dirección donde se mueve por el fluido, ¿no es cierto?, por el fluido que hay ahí, lo empujan esos pelitos en esa dirección. En el lado derecho de la cabeza, ¿no es cierto?, cuando giramos se va a producir excitación. Pero en el otro órgano vestibular, no puede haber excitación, tiene que haber inhibición. Entonces, los pedidos están orientados en otra dirección y hacen una descarga inhibitoria, y eso se llama en fisiología, en neuroterapia, el push and pull system de los canales semicirculares, cuando una persona mueve la cabeza. Eso tiene bastante implicación terapéutica más adelante cuando nosotros veamos la terapia y cómo los pacientes responden, ¿no es cierto?, cuando le hacemos las preguntas a ellos, los test, en qué dirección tenemos el problema que estamos investigando. ¿M? Entonces, por eso que lo coloqué bastante como claro, y lo dejo bastante claro, que aquí estamos nosotros hablando de excitación e inhibición en el órgano vestibular. Ujú. Entonces, ahora, eso es ahora en la cúpula, ¿no es cierto? Lo que hace, lo que produce este fenómeno, ¿no es cierto? Este fenómeno fisiológico, esta acción fisiológica, es el fluido. El fluido, ¿no es cierto? Cuando nosotros rotamos, cuando hacemos un movimiento giratorio, mueve, ¿no es cierto?, los dos vestíbulos, izquierdo y derecho, y en un lado va a producir excitación y en el otro lado va a producir inhibición. Y eso está dado por este elemento anatómico que hay ahí, que es la quinocilia y la estereocilia, ¿no es cierto? Que dependiendo cómo empujen, en qué dirección están empujando, van a producir este fenómeno neurofisiológico de inhibición e excitación, que más adelante lo vamos a entender por qué es tan importante. Entonces, en los órganos vestibulares, ¿no es cierto?, en los canales semicirculares, el fluido, y en los órganos, ¿no es cierto?, otolíticos es los cristales. Ujú. Y es lo mismo, se produce el mismo fenómeno. Los cristales, ¿no es cierto?, están arriba ahí en la cúpula del órgano y producen un empuje, ¿no es cierto?, hacia abajo, y ahí tienen ustedes la forma, ¿no es cierto?, de esas como copitas que hay ahí que tienen los pelitos hacia arriba, ¿no es cierto?, los pelitos ahí. Y se van a mover dependiendo, ¿no es cierto?, del movimiento que nosotros hagamos. En un lado van a producir excitación y en el otro lado van a producir excitación. Y acá, en la siguiente diapositiva, yo sé que esto es un poco complejo de entenderlo, pero quiero recalcar e insistir en que si ustedes logran estudiar y ir profundizando más sobre este fenómeno, van a tener un importante conocimiento en la fisiología del órgano vestibular y cómo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir entendiendo las causas de los síntomas del paciente. Acá es lo mismo, ¿te fijas? ¿Mm? Excitación acá, se produce excitación, ¿ya? En el movimiento de la cabeza va hacia un lado, pero estos órganos tiran hacia el otro lado. ¿Mm? Las flechas están en dirección opuesta y eso produce ahí abajo eso produce una excitación en un lado, y en el otro lado, dependiendo, ¿no es cierto?, de la dirección que tienen la quinocilia y la estereocilia, esos pelitos que yo les estoy mencionando, esos pequeños vellitos que hay ahí, son los que nos van a dar, ¿no es cierto?, las respuestas fisiológicas que necesitamos cuando nos estamos moviendo y realizando todas las actividades que ustedes se puedan imaginar que incurren en movimiento, cuando nosotros estamos moviéndonos. ¿Mm? El órgano vestibular detecta eso. Entonces aquí de nuevo, quiero ser un poco hasta pedante, ¿verdad? Y me insisto, ¿no es cierto?, en el fenómeno, ¿no es cierto?, de empujar y tirar con los fenómenos de inhibición y excitación. Ujú. Entonces, acá lo mismo. ¿Mm? Pero aquí, ahora abajo, aparece en la diapositiva, ¿no es cierto?, otro concepto acá abajo, ¿no es cierto?, en la parte de abajo de la diapositiva, ya, ¿no es cierto?, que los canales semicirculares, ¿no es cierto?, tenemos todos estos pequeños brillitos, unos producen excitación, otra excitación, pero ahí dice, en la cabeza y el cuello se produce el reflejo vestíbulo cervical. Y después la palabra abajo que dice la estabilidad visual, reflejo vestíbulo ocular. Y después dice ahí abajo la palabra estabilidad postural, pararse, caminar, el reflejo vestíbulo espinal. O sea, ahora llegamos al otro concepto,
que es altamente terapéutico, que son los reflejos, que lo voy a discutir en un momento. Entonces, toda esta actividad neuronal que se produce, ¿no es cierto?, a partir de los órganos vestibulares, va a producir ahora reflejos en nuestro cuerpo. En terapia de neurorehabilitación es vital conocer los reflejos. O sea, tenemos que manejar de dónde salen los reflejos y el concepto de inhibición y de excitación. Eso es en los canales semicirculares, de nuevo, y acá en los órganos otolíticos. Ujú. Lo mismo, y ahí tienen ustedes arriba, ¿no es cierto?, esos pequeños vellitos que hay ahí. Y eh, en el caso de, ¿no es cierto?, de los órganos otolíticos, la gran diferencia es que los órganos otolíticos son capaces de detectar la gravedad. ¿Mm? La gravedad que nos empuja a nosotros hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el, el órgano vestibular, la verdad que lo que hace es darnos una especie como de línea media, nos orienta el cuerpo y a través de la información propioceptiva y de la información visual nos da la estabilidad postural. ¿Ya? Si no tuviéramos, ¿no es cierto?, función vestibular, si se eliminara la función vestibular, podríamos tener balance también, podríamos tener equilibrio. Pero ahí nos transformaríamos en ser más dependientes de la superficie donde nosotros caminamos. O sea, seríamos dependientes, ¿no es cierto?, de la propiocepción y de la visión, si no tuviéramos órgano vestibular. Y si tuviéramos pérdida, ¿no es cierto?, de la propiocepción, ¿ya? No tenemos propiocepción, por ejemplo, con los pacientes con neuropatías periféricas, que no es cierto, que no sienten los pies en el suelo, tienen una alteración de la sensación de sus pies, ¿no es cierto? Esos pacientes, ¿no es cierto?, van a ser más visualmente dependientes, va a depender el alineamiento del cuerpo de la visión, de la visión del componente visual en el equilibrio. Bien importante para entender más adelante la terapia. ¿M? Cómo funciona la terapia cuando un paciente tiene una deficiencia en alguno de estos tres sistemas, ¿no es cierto? El visual, el vestibular y el propioceptivo. ¿Con qué va a compensar el paciente? Ujú. Y finalmente, ¿no es cierto?, el concepto de la gravedad, ¿no es cierto?, del señor Newton, que nos metió, ¿no es cierto?, a nosotros los humanos lo que es la gravedad. Ujú. Entonces, para la estabilidad, pues, para la estabilidad postural, no necesitamos, la verdad, estabilidad postural en la Luna. En verdad, no hay gravedad, no hay activación de músculos para darnos estabilidad postural contra la gravedad. Y esto ahora se transforma en un loop. Esto se transforma ahora en un circuito absolutamente magnífico, digamos, de cómo funciona, ¿no es cierto?, nuestro equilibrio, nuestro control postural, nuestra movilidad, cómo se autoalimenta, ¿no es cierto?, de la información sensorial, va a un centro procesador, el centro procesador manda, ¿no es cierto?, estímulos a músculos específicos en el cuerpo y nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener un alineamiento ahora, un alineamiento contra en campo gravitacional. Entonces, eso se produce un feedback ahí, un loop, ¿no es cierto? Un constante retroalimentación que nos va a permitir mantener la movilidad en todos los movimientos que realicemos completamente en la vida diaria. Entonces, ahora, lo mismo acá, lo que le había mencionado de antes, tiene que ver con lo que esa diapositiva ahí, porque lo que va a venir a continuación es de terapia, es de los fisioterapeutas, es de los kinesiólogos. No hay nadie que pueda hacer, no hay nadie que pueda manejar esto que no seamos nosotros. Y eso tiene que ver con los reflejos de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo desde el punto de vista neurológico? ¿Qué es lo que está actuando en nosotros cuando nosotros nos movemos? ¿Cuál es lo básico? Lo más básico es el arco reflejo. ¿Ya? Sin reflejos, la verdad que no sería posible ninguno de los movimientos que nosotros efectuamos. Entonces, desde el punto de vista desde el órgano vestibular genera ese reflejo, el reflejo vestíbulo ocular. ¿Ya? Cuando se activa ese reflejo,
nosotros tenemos estabilidad visual. Los ojos van a estar estables, no van a estar moviéndose, que una de las principales síntomas de los pacientes con patología vestibular que se llama el nictagmos. Cuando una persona tiene nictagmo no tiene estabilidad visual, perdió la estabilidad visual. Algo pasa ahí, algo vamos a tener que hacer, no hay estabilidad visual. ¿Ya? Y después tenemos, yo voy a hablar de dos, son más, y después tenemos el reflejo vestíbulo espinal, ¿m? Que nos da estabilidad postural. ¿M? Y ahí está toda la serie de conexiones, ¿no es cierto?, cerebelosas arriba, cómo estos reflejos, todas estas neuronas participan, ¿no es cierto?, y se producen los reflejos el reflejo vestíbulo espinal. Pero no se olviden del concepto de inhibición y de excitación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que perdimos ahora, ¿no es cierto?, en la patología vestibular, el órgano vestibular. Ya no está. O sea, llegó, ¿no es cierto?, ese paciente, algo pasó, ¿no es cierto?, con el paciente y no existe. Se salió digamos, de la estructura del equilibrio y ya no está ahí. Entonces nos quedan dos y se produjo ahora una disfunción vestibular. Hay muchos nombres, ¿no es cierto?, muchas patologías, ya, pero para efectos, digamos, de aprendizaje, se nos fue el aparato vestibular. Entonces lo mismo pasa acá, ¿ya? Tenemos ahí en el lado derecho que no está el órgano vestibular, está silente, no está participando, no hay señal, se fue la señal y por lo tanto ahora tenemos una disfunción, una disfunción vestibular unilateral. Hay un lado que no está funcionando, que son los pacientes más típicos que nosotros vemos. Es muy raro ver pacientes, me ha tocado muy poco a mí, por lo menos, ver pacientes con daño vestibular bilateral de los dos lados. La mayoría, gran proporción, yo diría casi un 80-85% de los pacientes que se ven en la práctica clínica vestibular son pacientes que tienen daños unilaterales. ¿Mm? Se nos fue un órgano vestibular. ¿Qué pasa con nosotros cuando perdemos un órgano vestibular? No hay función vestibular. Aparece el mareo, ¿ya? Y el mareo, aquí en Estados Unidos y en mi experiencia en otros países, es una condición que es bastante común en medicina. eh, Hay una definición bastante pobre, digamos, de qué es lo que realmente el paciente a veces quiere decir, qué es lo que, qué es lo que realmente le pasa al paciente. Hay una poca claridad, digamos, cuando describe sus síntomas y no es muy bien entendido. No hay una muy buena, a veces muy buena claridad, digamos, en cuanto a qué es lo que realmente está pasando con el paciente. Esto es universal, esto pasa acá, en Estados Unidos, pasa en todos lados. El paciente está un poquito desorientado, confuso, estamos todos confundidos porque hay ciertas definiciones que a veces no están muy claras, digamos, en cuanto a este paciente. ¿Ya? ¿Cuándo se produce este mareo, el dizziness en inglés? Cuando hay cambios en el órgano vestibular, cuando haya una enfermedad, cuando hay una infección, cuando hay una inflamación o cuando hay un trauma en el área donde está alojado el órgano vestibular, o también, y por eso que es tan común, como una reacción normal del órgano vestibular al envejecimiento. La mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, usamos lentes, muchos pacientes usan audífonos. Bueno, eso es, ¿no es cierto?, una deficiencia visual, una deficiencia auditiva que se puede mejorar con aparatos, ¿no es cierto?, con los lentes, con audífonos, pero cuando nosotros tenemos una debilidad, una disfunción vestibular, no tenemos un aparato, no ha salido todavía científicamente comprobado o probado, un aparato que le podemos nosotros poner a la paciente en el oído y le va a regular su función vestibular. Entonces, tenemos que acudir a otras alternativas de tratamiento. ¿Mm? El mareo, esto ya es bastante clásico. Nosotros desde los terapistas vestibulares nosotros lo sabemos, que el 90% de un paciente que tiene un problema vestibular, el 90% del diagnóstico de ese paciente se hace a través de la entrevista y de la evaluación clínica en la oficina del paciente.
¿Ya? Está absolutamente probado y eso yo lo he vivido durante 20 años viendo pacientes vestibulares. No, no se necesita ir mucho más allá ¿no es cierto?, detectar el problema del paciente. Cuando uno tiene un paciente vestibular, la entrevista y la evaluación clínica nos van a dar el 90% una claridad en cuanto a qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Mm? Ahora, en general, en medicina, en la práctica de la medicina, por lo menos acá, en la experiencia mía, los médicos se dedican a hacer bastantes pruebas, ¿no es cierto?, de laboratorio, los mandan a hacerse, ¿no es cierto?, escáner de cerebro, exámenes de sangre, muchos exámenes clínicos que la verdad a veces no contribuyen mucho. Esto está documentado, esto se ha discutido muchas veces, que a veces no es necesario que un paciente tenga tanto test, siempre va a ser mucho mejor una buena evaluación clínica, una buena entrevista de ese paciente. Las drogas que se dan habitualmente a los pacientes con problemas vestibulares, lo que hacen es disminuir la función vestibular, son inhibitorios. Entonces, en la mayoría de los pacientes, lo que se le plantea al paciente es que tiene que disminuir su actividad porque es el movimiento lo que le provoca, ¿no es cierto?, los síntomas. Tiene un órgano vestibular que está alterado, no está simétrico el paciente, está asimétrico. Los disparos neurales fisiológicos y los reflejos no son anormales, no son iguales en el lado izquierdo y derecho, dependiendo del lado que tenga alterado el paciente. Y por lo tanto, la mayoría de las veces el paciente piensa que tiene que vivir con el problema. ¿Ya? Que no va a tener, digamos, una posibilidad de tratamiento. Y yo lamentablemente lo he vivido eso porque yo soy miembro de una organización acá y he tenido que he recibido llamadas de Chile, he recibido llamadas de Colombia, si yo puedo asesorar a un paciente desde acá para ayudarle con su patología vestibular. Lo que indica, digamos, que da la impresión y yo he viajado, digamos, he tenido la oportunidad de viajar, sobre todo en mi país, Chile, y conozco de antemano otras experiencias, que no hay muchos terapistas que se dedican a la terapia vestibular. Y lo mismo sucede acá en Estados Unidos. ¿Mm? Ahora, en cuanto a laboratorio, si ustedes me preguntan qué examen de laboratorio, cuál sería el examen principal que un paciente debiera llegar a terapia, debiera llegar a vernos a nosotros, a los terapistas físicos, es la videonictalmografía. ¿Ya? Ese debiera ser realmente el examen que debiéramos solicitarse principalmente, el más importante, no hay otro. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son las condiciones que se ven, ¿no es cierto?, relacionadas al órgano vestibular? Ya, primero se ve vértigo, mareo, inestabilidad y náusea. Y más o menos ahí hay una especie como de estadística, digamos, de más o menos lo que se ve habitualmente. ¿M? Vértigo, mucho vértigo, problemas de balance, de equilibrio. Pacientes, a veces también hemos visto muchos pacientes con desmayo. Cabe dentro de eso también y otras formas un poco atípicas de mareo, pero principalmente es mareo y la falta de equilibrio de los pacientes. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que tenemos que entender cuando vemos pacientes con problemas vestibulares es que nosotros tenemos que conocer cuál es el síntoma que trae el paciente, qué es lo que nos está diciendo. Ya el síntoma mareo es un síntoma bien no específico. Puede significar muchas cosas. Los pacientes pueden pensar que tienen mareo, pero en realidad hay muchos nombres. Le dan muchos nombres a los pacientes a lo que sienten. Y ahí está la lista a lo que yo me refiero. Vértigo, eh, motion, el paciente siente que cuando se mueve como que se va a enfermar, como que se va a desmayar, que tiene sensaciones en la cabeza raras, mareo, está inestable, tiene náusea. La descripción de los síntomas de un paciente con problemas vestibulares es bastante diversa, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuál es, digamos, es el principal síntoma que el paciente tiene y de ahí determinar qué tipo de tratamiento nosotros le vamos a poder hacer. Y en algunos casos el paciente tiene doble.
tiene más de un síntoma. Ahora, ¿cómo se puede clasificar los síntomas vestibulares en función del tiempo? ¿Ya? El paciente le puede decir, no, a mí cuando me da el vértigo me dura segundos. Ahora, si es menos de un minuto, puede ser otro síntoma, por ejemplo, un problema cerebral. Si en minutos ahora puede ser una enfermedad de Meniere. Si horas a día puede ser un problema de esclerosis múltiple. Entonces, dependiendo del tiempo de la duración de los síntomas, es donde nosotros podemos determinar qué tipo de patología el paciente puede traer a la práctica. ¿M? ¿Cuál es la condición que trae? Y ahí hay un diagnóstico diferencial. ¿M? Segundos, horas, días y meses. ¿Ya? Es bien importante conocer eso. Y lo otro también que es importante para hacer un diagnóstico diferencial y conocer más al paciente es si tiene síntomas auditivos o no tiene síntomas auditivos. Y ahí está, digamos, una clasificación. ¿M? Por ejemplo, segundo los síntomas en un paciente que tiene una ruptura, una fístula perilinfática, algo pasó, ¿no es cierto?, en los canales, en el fluido, puede tener síntomas por un segundo. Y ahí el paciente va a tener problemas auditivos. Pero el vértigo benigno también dura segundos, ahí no hay síntomas auditivos, o sea, no está comprometido todo el órgano vestibular, solamente el laberinto, sino que solamente está comprometido el órgano vestibular. Y ahí hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, de la clasificación de estas enfermedades que nosotros vemos en la práctica clínica, basada en el tiempo, ¿m? Se- de lo que explica el paciente. No me dura segundo, me dura minuto, me dura hora, me dura día, me dura mes. ¿M? Ahora, en la práctica clínica, por lo menos en la práctica clínica que yo he tenido por tantos años, los cuales son los síntomas, lo más común que se ve. Primero, el vértigo benigno, el mareo, las neuritis vestibulares, con una serie de síntomas con mareo, inestabilidad, náusea, fatiga y debilidad muscular, alteraciones del equilibrio que no son muy específicas y alteraciones de la marcha. Eso es más o menos lo que uno ve, digamos, en una clínica normal. Ahora hay centros que son especializados y ven otro tipo de cosas más complejas, ¿no es cierto?, con pacientes mucho más complicados, pero en una práctica simple, sencilla, ¿no es cierto?, más o menos eso es lo que llega a la clínica. Y está más o menos ejemplificado la estadística más o menos que el vértigo, los mareos, el desmayo, la falta de equilibrio y la sensación de pesadez en la cabeza. Curiosamente, es cierta lo que dice la diapositiva, que la mayoría de las patologías vestibulares afecta a las mujeres. No está muy claro por qué, pero sí estadísticamente hay más mujeres que hombres afectadas por problemas vestibulares. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las más comunes de las patologías? El vértigo benigno, ¿verdad? El vértigo benigno es una de las condiciones patológicas más comunes de un paciente, ¿no es cierto?, vestibular, ¿ya? Los cristales, los otolitos se salen de donde tienen que estar y van a producir, ¿no es cierto?, este vértigo, ¿no es cierto?, producto del nictagmo, se produce un movimiento anormal ocular, ¿verdad? Genera una alteración de la movilidad ocular y el paciente, ¿no es cierto?, va a describir este vértigo, que eso es, el paciente con un vértigo benigno quiere ser tratado hoy día. En el momento. A mí me llaman en el momento. No, no, no quieren esperar. Ya ahora. En lo posible hoy día, doctor. Ya. Y existen dos tipos. Uno es la canalitiasis, que las roquitas, ¿no es cierto? Los otolitos están en los canales, están mal ubicados en los canales. Y la cupulolitiasis, que se quedan en la cúpula, se quedan pegados ahí. Eso tiene implicaciones para el tratamiento que uno hace. Si el paciente tiene calanitiasis, va a hacerle un tratamiento. Si tiene cupulolitiasis, va a tener que hacer otro tratamiento, otras técnicas para que el paciente se mejore. La otra condición común es la neuritis vestibular o la laberintitis, que ocurre, ¿no es cierto?, por una infección en el oído o una infección en el cuerpo que inflama el nervio vestibular y el paciente va a tener una sensación de vértigo, de mareo, ¿no es cierto?, por bastante tiempo. Son las principales patologías bien definidas que llegan al centro donde yo trabajo, prioritariamente. Si tuviéramos que hablar específicamente de terapia vestibular, es el vértigo benigno
y las neuritis vestibulares, las dos principales condiciones patológicas que llegan los pacientes a terapia. El resto es una especie como de mezcla entre diferentes diagnósticos, donde el equilibrio alterado es una de las primeras, es uno de los primeros síntomas. Y hay que hacer ahí una exploración bastante fuerte por qué el paciente tiene alterado el equilibrio, y la mayoría de las veces hay una deficiencia en la función vestibular. Entonces ahora el paciente va al médico, ¿verdad? Pasa y el médico le va a hacer un diagnóstico al paciente. Yo he tenido ya varios casos que he tenido que, como les mencionaba, asesorar a pacientes principalmente de Chile, de mi país. Tengo entendido que hay colegas de otros países aquí, pero desde Chile he tenido que asesorar a varias personas que me conocen, me identifican como terapista vestibular, porque no hay, digamos, el doctor hace un diagnóstico, pero no tiene dónde mandar al paciente para que le hagan el tratamiento. Entonces, ese paciente vestibular tiene un buen médico, tiene un buen otorrino, tiene un buen estudio, digamos, le hacen buenos estudios a los pacientes, le hacen, ¿no es cierto?, su imagen, tiene su scan, tiene inclusive ahora estoy viendo bastante con los videos de nictagomografía, consultas audiológicas, ningún problema, pero el paciente no tiene quien lo trate. Entonces, ese paciente, yo le llamo, está en un camino bastante sinuoso. No tiene realmente mucho para dónde ir, ¿ya? Está bastante confundido, o sea, ¿para dónde voy ahora? ¿Quién me va a tratar? Y aquí es donde se hace necesario, y por eso estamos haciendo estos seminarios, estas presentaciones, para incentivar a los terapistas a que se empiecen, ¿no es cierto?, a interiorizar de la terapia vestibular y obviamente ofrecer estos servicios en sus clínicas, a hablar con los médicos y proponer, ¿no es cierto?, estos tratamientos. La terapia vestibular está aprobada completamente por la American Physical Therapy Association. La terapia vestibular es un programa estructurado de terapia, tiene evidencia, pero hasta el cansancio. Hasta el día de hoy yo leo artículos de este año, del año pasado, desde septiembre, en la evidencia tremenda que existe de la eficacia de la terapia vestibular. Se orienta el terapista también hacia actividades funcionales, sigue, ¿no es cierto?, los principios del movimiento humano, y no hay otro profesional mejor capacitado que el terapista físico, que el fisioterapista, que el kinesiólogo para tratar problemas vestibulares. Eso está absolutamente corroborado. Ahí ustedes van ahora a tener una responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo en la comunidad con los pacientes vestibulares? Nosotros somos, no existe ningún otro profesional que lo pueda tratar comprensivamente, con todo el aspecto que significa el problema vestibular, que un terapista físico, un kinesiólogo o un fisioterapista. ¿Mm? ¿En qué se basa la terapia vestibular? En la neuroplasticidad, ¿m? Un concepto bastante ya conocido en terapia. ¿Y qué es lo que significa, ¿no es cierto?, la neuroplasticidad con todos esos componentes que están ahí? Una neurogénesis, hay creación de nuevas sinapsis, strengthening de la sinapsis o mejorar, ¿no es cierto?, las conexiones. Eso ya está bastante investigado. Y también que no se nos olvide la participación del cerebelo. O sea, siempre a veces nos dejamos un poquitito al lado el cerebelo, y el cerebelo es muy importante para la coordinación y la calibración fina de los reflejos, ¿ya? Y participando activamente en la terapia a través de señalizar, de calibrar las señales, recalibrar y darnos un ritmo neural cuando nos estamos moviendo. Ahora, ¿es esto un problema, digamos? O sea, estamos todos sentados aquí, ¿no es cierto?, escuchándome, y estamos hablando de terapia vestibular, pero ¿cuál es el problema, digamos? El problema de fondo, digamos, que acarrea este problema. ¿Cuál es, digamos, el paraguas, digamos? Yo les voy a mostrar una estadística que es la de aquí de Estados Unidos, que es bastante alarmante por lo demás, y los voy a invitar a ustedes a que ustedes hagan su propia investigación en sus comunidades donde estamos. Ahora, yo tengo varios trabajos, sobre todo de Chile. No tengo otros de ningún otro país, lamentablemente, de Colombia o de México. No he encontrado un problema ese de tiempo, ¿no es cierto? Pero estoy seguro que hay. Y que tiene que ver con las caídas, ¿ah? Con la caída, ¿ya? En Estados Unidos estamos teniendo ese es el gráfico de la caída. En los Estados Unidos se caen, ocurren
van a ocurrir, son esperables que van a haber más o menos 7 personas que se van a morir por hora producto de una caída. Y eso tiene que ver con el envejecimiento. Nos estamos haciendo cada vez más viejitos, la sociedad está envejeciendo. Esa estadística yo estoy seguro que se va a repetir en todos los países. En Chile acá tengo un trabajo de la Universidad Católica que ya está hablando de que existe aproximadamente cerca más o menos de un 34% de personas adultas mayores que se están cayendo y están ocupando, ¿no es cierto?, los servicios de emergencia y eso está trayendo un costo enorme. Entonces, el trabajo vestibular, la responsabilidad de los terapistas físicos, de nosotros, los fisioterapistas, ahora tiene que ver con un problema de salud pública, ¿ya? Y eso se llama la prevención de las caídas. ¿Cómo prevenimos las caídas? Y ahí sí que hay un trabajo que yo creo que no podemos nosotros no tomarle, ¿no es cierto?, el peso y la responsabilidad porque no veo a otro profesional de la salud trabajando en prevención de caídas. No conocería yo, sería bastante extraño que hubieran otros profesionales dirigiendo este problema en las comunidades donde viven. Entonces ahora vamos ahora a lo específico, ¿ya? ¿Cómo se evalúa ahora? ¿No es cierto? El paciente fue al médico y llegó ahora a la consulta. Esta era una evaluación que aplico yo. Aquí me voy a ir tal vez un poquito más rápido, ya se está pasando una hora, me quedan unas poquitas diapositivas, voy a tratar de ser lo más puntual posible para ir explicando esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Identificar los problemas del movimiento que tiene el paciente, con o sin función vestibular normal. ¿Ya? Detectar posicionalmente si el paciente tiene vértigo, si tiene la visión alterada, ¿no es cierto? Si hay déficit de balance, si la marcha está normal, eso todo cae dentro del territorio de los terapistas físicos. Todo lo que yo estoy hablando. No hay nadie más que pueda manejar eso que un terapista físico. Déficits posturales, déficit estático, pues, estabilidad postural, alteración de movimiento, alteración, ¿no es cierto?, de la función vestibular, la marcha, todo eso cae dentro de la función vestibular. ¿Cómo se identifican los problemas? Lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos. ¿Cuáles son los test que nosotros tenemos que realizamos para evaluar a este paciente? Primero son los test oculomotores, por eso se lo explicaba anteriormente, el terapista vestibular tiene que hacer una evaluación de los ojos, del movimiento ocular, y ahí están los tres principales movimientos que nosotros tenemos que detectar, los movimientos lentos, movimientos rápidos, y hay una serie de test que se tienen que revisar, el test de estabilidad postural, test de equilibrio, el test de Romberg, el test sensoriales, esto más o menos se demora a veces como 2 días, el test de Fukuda, ya muy importante, el Dynamic Gait Index, la evaluación de la marcha dinámica, el test de Tinetti, algunos yo creo que lo conoce, y cuando el paciente tiene ya por un tiempo muy largo hay que hacer evaluación, si tiene el paciente alguna incapacidad física, ahí también lo podemos hacer y los test posicionales para detectar si el paciente tiene vértigo, que es el test de Dixal-Pike y el test de Roll, el Roll test. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, es una evaluación como bastante intensiva que cae dentro del trabajo que hacemos nosotros los terapistas físicos. Ahora, ¿cómo vamos a terminar, ¿no es cierto?, con el tratamiento? En los Estados Unidos nosotros tenemos patrones preferidos de práctica que se llama, ya que está dentro de los modelos de incapacidad física. Y los síntomas vestibulares, toda la patología vestibular cae dentro del patrón neuromuscular, neuromuscular, que se refiere a la prevención de las caídas. O sea, nosotros tenemos que justificar nuestro tratamiento con el paciente dentro de un patrón de práctica, como una especie como de guía, ¿no es cierto?, de práctica, un estándar, ¿no es cierto? Estamos todos los terapistas vestibulares haciendo más o menos lo mismo, y eso cae dentro de lo que es la prevención de las caídas. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que se aparecen en ese patrón? Que el patrón A. Síndromes vertiginosos, la enfermedad de Meniere, vértigo periférico, vértigo de origen central, neuritis vestibular, mareo, anormalidad de la marcha,
movimientos anormales, falta de coordinación e inestabilidad postural. Esos son los diagnósticos que me permiten a mí ver a un paciente dentro de ese patrón de práctica, un estándar que existe acá en Estados Unidos. No es desorganizado, sino que existe una serie de parámetros que uno tiene que hacer para poder atender al paciente. ¿Mm? Entonces, cuando un paciente tiene, ¿no es cierto?, estos problemas, se le va a alterar, ¿no es cierto?, su calidad de vida, va a empezar a tener, ¿no es cierto?, dependencia, va a tener riesgo de caída, y ahí les coloco, ¿no es cierto?, el modelo que justifica, ¿no es cierto?, la terapia. Tiene importante a veces, sobre todo con las compañías de seguro, o los médicos que a veces no entienden por qué tenemos que hacer la terapia y todo eso, y ahí está dentro, ahí está el modelo que explica, ¿no es cierto?, por qué es necesaria esta terapia y cuáles son las razones teoréticas, ¿no es cierto?, teóricas de hacerle la terapia a un paciente. ¿Cuáles son ahí están? Las estrategias de tratamiento? Es un lenguaje bastante específico, como ustedes se pueden dar cuenta. Técnicas de reposicionamiento de los cristales, entrenamiento de adaptación, entrenamiento de habitación, sustitución, trabajo de equilibrio, trabajo de marcha, educación en prevención de caídas. Todo eso cae dentro de lo que se le tiene que hacer al paciente. Un poquito más específico, ¿ya? Está ahí las maniobras de reposicionamiento para el vértigo, la maniobra de Epley, Simon. Todo el trabajo el lenguaje de la rehabilitación vestibular está ahí, y todo lo que es terapia física en general. Esa diapositiva explica, ¿no es cierto?, en grandes rasgos todo lo que se tiene, todo el trabajo que se le hace a un paciente dependiendo de su condición clínica. Lo más común es tratar al paciente por vértigo benigno, y ahí están las maniobras, ¿no es cierto?, que se le hacen al paciente para tratarle el vértigo benigno. Hay varias maniobras, están los test específicos y después las maniobras. ¿Cuál es la base, ¿no es cierto?, de la terapia vestibular? El sistema vestibular interactúa, ¿no es cierto?, con la visión, la propiocepción y el oído. Esto es un sistema de reflejos que pueden ser modulados por la terapia. Es una calibración sensorial. ¿Cómo cambiamos esto? A través de cambiar los reflejos, cambiar el tiempo, modificar las condiciones posturales del paciente, y también proporcionando feedback al paciente para que vaya cumpliendo las diferentes tareas, ya sea feedback táctil o verbal, para que corrija, ¿no es cierto?, lo que tiene alterado. ¿Cómo trabaja la terapia vestibular? A través de adaptar al paciente a situaciones de desequilibrio, y se focaliza, ¿no es cierto?, en lo que es la plasticidad del sistema nervioso central. La terapia vestibular no repara nada, sino que adapta al paciente que tiene una información asimétrica. Ya no funciona, ¿no es cierto?, normalmente los órganos vestibulares. Y se sigue en terapia vestibular y en terapia neurológica la taxonomía de Gentile, que tiene que ver con cómo tú tienes al cuerpo del paciente, lo tienes estable, no lo tienes estable, el paciente va a manipular o no va a manipular, son ambientes, ¿no es cierto?, de estimulación abiertos, ambientes cerrados. Todo esto que estoy hablando, que se ve bastante extensivo, nosotros lo vamos a proponer en un webinar yo creo que van a ser como 15 horas, donde vamos a tratar de empezar a especializar a los pacientes, a los terapistas en terapia vestibular, sin ninguna duda. ¿Cómo se trata el otro mayor síntoma de estos pacientes? La inestabilidad que provoca la caída, dependiendo si el paciente tiene pérdida visual, ¿no es cierto? No hay mucho lo que podemos hacer nosotros los terapistas cuando un paciente tiene una alteración visual. Tal vez referido, hay lentes especiales, cirugía. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene pérdidas de la propiocepción? Zapato adecuado, ¿no es cierto? Un aparato, un andador o terapia manual para tratar de recuperar un poquitito la información sensorial de los pies. Y si hay una alteración vestibular, ¿no es cierto? Ya lo había mencionado anteriormente, las maniobras de reposicionamiento, terapia vestibular, trabajo de sustitución con los otros sentidos, y también considerar, ¿no es cierto?, si el paciente tiene debilidad, si está un poco alterado, ¿no es cierto?,
desde el punto de vista aeróbico y trabajar todo lo que tiene que ver con el temor a las caídas. Esto todo es condensado, ¿no es cierto? Es una introducción más para que ustedes más o menos tengan una idea más o menos clara, digamos, del lenguaje de la terapia vestibular y de lo complejo que a veces puede ser, digamos, tratar a un paciente con estas condiciones y tener un lenguaje común. La terapia vestibular tiene un lenguaje propio. O sea, haciendo un poquito de un resumen, ¿no es cierto?, para ya terminar. La terapia vestibular tiene que integrar, ¿no es cierto?, la historia de del paciente. El paciente tiene que explicar muy bien qué es lo que siente con los síntomas y eso va a guiar el tratamiento. Eso va a guiar el tratamiento que nosotros hacemos. El mareo en sí mismo, que se repite bastante en terapia vestibular, no es realmente un problema muy serio cuando está todo aclarado, cuando el médico hizo todo lo que se hizo. Lo que es grave en el paciente, lo que lo va a afectar es la inestabilidad y la marcha. ¿Ya? Eso es lo que, lo que tenemos que focalizarnos. El terapista tiene que comprender y evaluar todas las alteraciones que tiene el paciente vestibular. El aparato visual, el aparato muscular, la debilidad, la marcha. Tiene que ser todo evaluado comprensivamente. La de la disfunción vestibular tiene que ser tratada con las tres técnicas que se manejan en terapia vestibular: adaptación, habituación y sustitución. Eso es estrictamente el lenguaje vestibular. Y si hay que documentar, si hay que mandarle a alguien un documento, a la compañía de seguro, a un médico, el terapista debería usar en sus reportes terminología vestibular si es que va a hacer algún documento que se le sea requerido por algún organismo o un médico para que, ¿no es cierto?, vamos entendiendo cómo nos comunicamos, ¿no es cierto?, los terapistas vestibulares. Lo voy a dejar hasta ahí. Si, no sé si profesor Marcos, si hay algunas unas preguntas. El tema es bastante complejo, ¿no es cierto? Bastante extensivo y no quiero extenderme mucho más. Digamos, esto da para por lo menos 15 horas en el seminario que vamos a hacer virtual. Sí, Espero cualquier pregunta que me pueda. sí, estoy viendo si hay alguna pregunta. Al parecer no hay ninguna pregunta. Yo no sé cómo se manejará en Estados Unidos, por lo menos acá en Chile. Estas terapias también las puede realizar otros profesionales como el fonoaudiólogo, por ejemplo. No sé cómo es en Estados Unidos o qué opinas tú o cuál es la competencia diferenciadora que tendríamos nosotros los kinesiólogos, los terapeutas físicos o los fisioterapeutas con respecto a las ventajas en el conocimiento en esta área con respecto a otras profesiones. Ya, mira, esa es una muy buena pregunta. Acá en Estados Unidos no hay ningún otro profesional que haga terapia vestibular que no sea los terapistas físicos. En los seminarios a los cuales nosotros asistimos acá, a veces llegan terapistas ocupacionales, que también a veces están un poco comprometidos en ver función vestibular por el problema del equilibrio. Pero yo te diría que en términos generales, la terapia vestibular en Estados Unidos se da a través de los estándares y la práctica clínica de los terapistas físicos. No hay ningún otro profesional. Eso está también a nivel médico. En una reunión hay una sociedad de médicos y de otorrinos que se llama la Baraní, la Sociedad de Baraní, que es una de las sociedades más prestigiosas que existe en el mundo, que agrupa a todos los profesionales médicos. Ahí es muy difícil como terapista entrar. Ellos catalogan al terapista físico, al fisioterapeuta y al kinesiólogo como el profesional más capacitado para hacer terapia vestibular en los pacientes con un diagnóstico vestibular. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el equilibrio y la movilidad humana. O sea, no solamente está referido esto a tratar, ¿no es cierto?, un punto específico del problema vestibular, sino que tiene que ver con cómo estamos manejando el movimiento humano en una determinada, ¿no es cierto?, edad y las consecuencias que tiene tener movimiento alterado y sobre todo tener equilibrio alterado.
Yo no conozco, que no haya, no conozco en mi experiencia alguien que deba conocer mejor el equilibrio y el movimiento humano que un terapista o que un fisioterapeuta. No conozco. O sea, los médicos, yo he trabajado con neurólogos en su oficina, ellos aceptan completamente que el terapista físico es responsable de este problema. Nosotros tenemos una responsabilidad ahí, no hay salida, digamos. Y eso es lo que con usted, profesor Marco, estamos tratando, ¿no es cierto?, de guiar un poco, sobre todo a los terapistas jóvenes, que este es un área tremenda de servicio, ¿ya? Y empezar a comunicar, ¿no es cierto?, que este es un servicio que obviamente tiene un servicio profesional y que tiene que ser pagado accordingly, porque se está transformando, como lo mencioné anteriormente, en un problema de salud pública. Yo tengo aquí en mi escritorio un trabajo que se hizo en Chile, digamos, de la cantidad de caídas que están habiendo en Chile y la cantidad de personas que están llegando, ¿no es cierto?, a los centros de emergencia con caídas y lesionados, o sea, con fracturas de cadera, con, tú sabes, con todo ese tipo de diagnóstico. Y eso está creando una carga enorme fiscal, monetaria, a los sistemas de salud. Por lo tanto, tu pregunta es muy buena y nosotros debemos empezar a asumir las responsabilidades como terapistas y empezar a entender este problema desde esa mirada de un punto desde el punto de la salud pública. Tengo acá, Hacen falta algunos estudios epidemiológicos que nos ayuden a comprender cómo estamos en todos los países de Sudamérica. tengo otra pregunta acá en ¿Mm? el chat. Bueno, tengo una pregunta en el chat, es la primera que me hacen. Ya. Me preguntan, ¿la pérdida del equilibrio puede también estar relacionada con la tiroides? Eh, con la deficiencia de la tiroide. Me Con la imagino, ter- porque sí, son como preguntas bien amplias, ¿no? Pero me imagino, Mira, puede ser. Mira, hay una relación, es una buena pregunta desde el punto de vista de una patología. No he tenido yo experiencia de que una persona que tenga problemas tiroideos vaya a tener problemas de balance o problemas de equilibrio, pero hay sí una cosa que es importante que tiene la pregunta. Las personas que tienen vértigo recurrente o que tienen problemas de equilibrio recurrente, los médicos debieran hacer una examinación de los niveles de vitamina D de la persona y de los niveles de calcio. Está siendo demostrado, se hizo un estudio muy bueno en Japón y ha seguido una línea bastante buena de evidencia de que, por ejemplo, las mujeres con osteoporosis tienen un alto grado de desarrollar vértigo recurrente y eso me pasa a mí en la práctica. O sea, si una mujer es osteoporótica, va a probablemente tener una mayor probabilidad de tener vértigo, porque acuérdate de lo que yo mencionaba en la fisiología, los otolitos son hechos de calcio, ¿m? Son un derivado del calcio. Entonces, si hay una deficiencia en el calcio en la persona o en la vitamina D que ayuda a metabolizar el calcio, podría, ¿no es cierto?, producirse una condición de que el paciente está teniendo vértigo recurrente. ¿Cuándo el vértigo recurrente? Cuando un paciente tiene más de un ataque de vértigo en un periodo de tiempo. Yo he tenido pacientes que han tenido un vértigo benigno una pura vez en su vida, pero he tenido pacientes, sobre todo mujeres, que tienen tres o cuatro en el año. Y tú le preguntas, señora, ¿usted tiene osteoporosis? Te dicen que sí. Pero con la tiroide no tengo mucho antecedente, no he leído ningún artículo. Yo soy miembro de la American Physical Therapy Association, de la sección de neurología, y cada 3 meses llega una revista de neurología con la última información. Tengo 2 artículos que se publicaron hace poco nomás, pero nunca, no me recuerdo haber leído nada relacionado con la tiroide, para responderle a la colega. Perfecto. Otra pregunta. Ella Bien, dice, ¿el kinesiólogo vestibular sí o sí debe utilizar video histanografía ante una BPPV? una BPPB, ¿cuánto? ¿Eh? Un vértigo paroxístico benigno. No, no necesariamente, no necesariamente. Mira, el videograma, el VNG, se utiliza cuando está un poco nebuloso el diagnóstico, y corrobora, y corrobora el examen clínico que podría ser, siempre va a ser un examen que lo va a dar un médico. En el vértigo benigno, la clave es las maniobras de posicionamiento, o sea, los test
el test de Diesel-Pike o el roll test para determinar qué canal está alterado por el vértigo benigno. El vértigo benigno se detecta clínicamente. Clínicamente. Y te voy a contar una anécdota. Acá en Estados Unidos yo tengo pacientes, a lo mejor en Chile o en los países de Sudamérica sucede lo mismo. Al paciente le da un vértigo y lo llevan al hospital de emergencia porque tú comprenderás que el paciente está girando completo, digamos, y no puede pararse. Entonces la familia se asusta, piensa que es algo grave y lo llevan a emergencia. En emergencia le hacen un escáner del cerebro que va a salir normal y al paciente lo mandan para la casa porque en realidad el vértigo benigno dura segundos nomás. Entonces el paciente después consulta a su médico primario y me lo mandan a mí a la consulta. Y yo en la consulta le hago los test para vértigo benigno y le detecto el vértigo benigno. El paciente tiene nistagmus, lo que indica que el paciente tiene vértigo. Entonces, nosotros estamos completamente capacitados para hacer las maniobras, digamos, de detectar vértigo benigno, no hay ningún problema, y de tratarlo. Pero mi experiencia con, por ejemplo, con Chile, los técnicos médicos, los tecnólogos médicos en Chile le hacen esas maniobras a los pacientes. El problema es que el paciente tiene un problema de equilibrio. Y ese problema no se trata. Solamente le están tratando. Yo tengo artículos, yo tengo trabajos, publicaciones de la revista de Otorrino en Chile, donde los tecnólogos médicos que le hacen el examen al paciente están haciendo las maniobras de reposicionamiento. Entonces, aquí hay una cuestión, digamos, desde mi perspectiva, y que yo lo he conversado con usted, profesor, de que nosotros tenemos que empezar a educar a la comunidad médica que nosotros estamos completamente capacitados para hacer estos tratamientos y hay muchos pacientes que están esperando, porque los tecnólogos médicos no... ¿Dónde tú vas a tratar, dónde le vas a hacer tú la maniobra de reposicionamiento a un paciente si no hay una camilla, si no hay un centro, digamos, que esté ahí capacitado para recibir, digamos, la atención? Sí debo mencionar que en Chile, no conozco en otros países de Sudamérica, ya está saliendo la sociedad, creo que se llama Sociedad de Terapistas Vestibulares. Hay una muy fuerte en Argentina y yo creo que esa es la dirección correcta, pero indudablemente, por ejemplo, yo no sé si hay algunos terapistas tienen que haber algunos terapistas de Chile. En Rancagua, por ejemplo, una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, no hay ningún terapista que trate pacientes vestibulares. O sea, la proporción de población afectada por problemas vestibulares es tremenda si uno hace un análisis. El problema es quién los trata. ¿Quién se está haciendo cargo del problema? Sí. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿dentro de la terapia es recomendable el uso de pantallas? ¿A qué te refieres con pantalla? Pantallas, me imagino que monitores de televisión, los monitores, o sea, usar Buena pantallas. pregunta, buena pregunta. El paciente vestibular tiene alterado en la mayoría de las veces lo que se llama el reflejo vestíbulo ocular. ¿Qué es lo que significa? Que no puede controlar el movimiento de los ojos para adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, un paciente vestibular te puede decir a ti, doctor, yo estoy bien, pero si yo voy al supermercado y veo todos esos colores y la gente moviéndose ahí, me siento tremendamente mareado. Entonces, el componente visual en los pacientes vestibulares es tremendamente importante evaluarlo, entenderlo y preguntarle al paciente, señora, ¿usted tiene problemas visuales cuando mueve la cabeza? Eso se llama en el lenguaje vestibular, es un término nuevo, si los terapistas tienen una libretita por ahí, se llama opsilopsia. Opsilopsia ocurre cuando tú tienes un ojo, un sistema ocular que no está estable producto de una disfunción vestibular. Es lo mismo, mira, pesquen el teléfono celular de ustedes y pónganlo en que van a grabar algo y muevan el teléfono. Eso es lo que siente el paciente vestibular. Eso es opsilopsia, la falta de control y estabilidad ocular. Entonces, cuando uno usa elementos visuales en un paciente vestibular, tiene que tener un poquitito de cuidado. O sea, hay mucha terapia vestibular que está orientada hacia el control ocular, pero hay que tener mucho cuidado dónde el paciente está ubicado y de la intensidad de la estimulación visual. Mira, si me da un poquitito de tiempo, son cosas que con el paciente vestibular ocurren cosas bastante como raras.
Yo tenía un paciente, todo esto, experiencia mía, yo tenía un paciente que se le echó a perder el televisor y tenía un televisor de los años 80 que tú tenías que moverlo dos personas. Entonces le cambiaron el televisor a la señora y le colocaron uno de alta capacidad, digamos, o sea, de los modernos ahora, y la persona se empezó a marear, tenía mareo. Entonces eso se llama un mareo visual. Ocurre, ¿no es cierto?, por una sobreestimulación de los reflejos oculares que no lo puede tolerar cuando un paciente tiene una debilidad vestibular. Y así hay un montón de ejemplos, digamos, de personas que tienen problemas visuales que realmente tú lo puedes mandar a todos los oftalmólogos que tú quieras. Y el oftalmólogo le dice al paciente, pero señora, si usted está bien, no tiene nada, nosotros no le encontramos nada aquí. Probablemente el paciente tiene un problema vestibular, tiene inestabilidad visual. Ocular, perdón. Tengo otra pregunta aquí Dale que nomás, todas las que dice, tú quieras. dice, ¿personas con deficiencia vestibular y visual podrían ser atendidas por un fisioterapeuta? ¿Y quién es el profesional que debería de atender ese caso? Me tendría que clarificar un poquitito en esa pregunta de qué deficiencia visual estamos hablando. Eh, yo he atendido a personas ciegas que tienen vértigo, personas con disminución visual bastante notoria, con glaucoma, con todas las enfermedades típicas del aparato visual que tienen problemas vestibulares. Nosotros los terapistas físicos o los kinesiólogos o los fisioterapeutas no tenemos mucho que hacer cuando el paciente tiene una enfermedad, una patología ocular que afecte el ojo como estructura que captura luz. Pero la claridad visual, que tú me veas claro a mí, que nos veamos todos claritos y que no tengamos una confusión en confundir la D con la B, ¿no es cierto? También depende si el ojo está estable. Y ahí donde tiene la participación el órgano vestibular. Entonces, muchos pacientes se pueden quejar de problemas visuales, hay que mandarlos al oftalmólogo. Pero tú le preguntas a la señora, señora, pero ¿cuándo usted tiene problemas visuales? A ver, movamos la cabeza, mueva su cabeza, a ver, ¿le pasa? Sí, me dice, me pasa, no, no, como que no veo bien por unos segundos, y esa persona tiene que hacerse una investigación si es que no tiene un problema vestibular, porque ese problema visual está siendo causado por la deficiencia del reflejo vestíbulo ocular y ese paciente no tiene estabilidad ocular. Tremendo trabajo de los terapistas ahí. Eso no te lo puede hacer ningún otro profesional, ni siquiera los oftalmólogos y ni siquiera los neurólogos. Yo trabajo todos los días pacientes de esa manera. Y la técnica se llama adaptación vestibular, que son todas las técnicas de trabajo vestibular para el paciente que se queja de inestabilidad ocular. Ese es una parte bien específica. Existe ya evidencia, hay una serie de ejercicios que se hacen, los vamos a ir poniendo en el sitio de nosotros, en el Instagram. Yo voy a ir poniendo algunos ejemplos en la semana hacia allá de algunos de los ejercicios oculares, así como una especie como de reels, pero indudablemente para que los terapistas vayan teniendo un poco de conocimiento, que es lo que se hace, pero sí vamos con usted, doctor Morales, vamos a tratar de ver si formamos un ejército de terapistas vestibulares ahí en Sudamérica y empezamos a contactarnos y a trabajar y a ver cómo empezamos a ayudar a toda la gente con problemas vestibulares. Como yo te mencionaba, a mí me llaman me han llamado varias veces de Colombia y de Chile. Yo le pregunto a las personas, le digo, pero tú, ¿por qué me tienes que llamar a mí? Me dice, porque aquí no hay nadie no hay nadie que me haga el tratamiento, no existe ningún, hemos llamado y no hay quien haga tratamientos vestibulares, no hay. Bueno, profesor, muchas gracias. Vamos a ver si hay más preguntas, ¿no? Hay algunos comentarios. Bueno, después usted los va a leer ahí. Esto va a quedar grabado de todas maneras. Vamos a estarle compartiendo a las personas que se inscribieron el enlace de la sesión de hoy, de la grabación. También va a quedar grabado en YouTube también porque se está transmitiendo en vivo en YouTube. Hay personas que de repente no tienen actualizado el Zoom o no pueden entrar a Zoom y pueden entrar al enlace de YouTube, así que lo están viendo también por ahí.
Ya. Entonces, le quiero dar las gracias, profesor, en nombre de la Universidad de San Sebastián, específicamente el programa de Magíster en Neurokinesiología, y por su conferencia, por la conferencia de hoy, el webinar sumamente interesante. Creo que esta es una área de la kinesiología, de la terapia física, de la fisioterapia, que ha sido súper poco explorada, que tiene mucha evidencia científica, mucha investigación, que en Chile lo compartimos. Quizás muchos temas interdisciplinarios con fonoaudiología, con tecnología médica también, como decías tú, bueno, pero es un tema que aborda también el movimiento humano y desde la mirada desde el movimiento humano, como lo dice la Confederación Mundial, es un área específica que debemos trabajar nosotros y debemos apersonarlo los kinesiólogos en este tema. Entonces, profesor, si quiere decir unas últimas palabras, Sí, lo último, adelante. yo quisiera solamente explicar que la presentación, obviamente una presentación de una hora, muchos conceptos nuevos, hay que ir un poquito rápido. Esto tiene mucha más riqueza científica, esto tiene mucha más riqueza en cuanto a los ejercicios, en cuanto a la actividad, en cuanto al trabajo mismo con el paciente. Yo solamente di como un esbozo rápido, entiendo que la gente tiene que irse ya, el tiempo apremia, pero le doy la gracia a todos los participantes. Ahora, lo último sí, yo siempre lo hago, y si me permite solamente 30 segundos. Todo lo que yo he dicho se lo debemos a científicos a través de muchos años de trabajo en el órgano vestibular. Menier, por ejemplo, Barani, Cathornian Cooksey en Inglaterra, Brandt, Almagi, la doctora Jora, que ha estado en Chile, Susan Whitney, la doctora Herman, el doctor Apiani, Margaret Dix, el doctor Epley. Nada es posible de lo que yo haya presentado hoy día que no haya sido hecho por esta gente magnífica que se ha encargado de estudiar para nosotros el órgano vestibular. Por lo tanto, yo le doy las gracias a ellos por habernos permitido generar este conocimiento y el conocimiento que se está generando ahora en España, en Chile, en Japón. Todos estos científicos que han contribuido, por lo tanto, nosotros no podemos tener excusa y decir, bueno, no está el conocimiento ahí para que nosotros atendamos a estos pacientes. Yo motivo a los terapistas que sigamos participando en esto y empecemos a conversar con los médicos que nosotros podemos sí ayudar a estos pacientes con estos problemas. Bueno, profesor, muchas gracias. Ya pues, Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. en Sigan otro seminario. Sigan disfrutando de su verano. Es difícil en enero, pero aquí estuvieron en un promedio de 51 52 conectados. Oh, perfecto, Gracias a perfecto. todos. Que estén bien. Saludos. Gracias. Saludos, saludos.